a nuestro webinar del día de hoy. Les agradecemos mucho su participación. Quisiera muy brevemente pues platicarles un poquito la dinámica de estos webinars que vamos a estar teniendo. El objetivo de estos webinars nace del objetivo de fortalecer el conocimiento, promover la discusión y dar información actualizada sobre los mercados voluntarios de carbono en América Latina. Va a haber una serie de webinars que se van a estar dando en los siguientes meses. Pero a nivel de la dinámica, para este primer taller y conversación con estos panelistas que ahora voy a presentar, la intención es que sea una plática lo más interactiva posible entre todos los panelistas. No se va a hacer ningún tipo de presentación en PowerPoint, más bien es que sea una conversación entre nosotros. Como público, ustedes pueden interactuar de varias maneras, a través del chat, a través del botón de preguntas y respuestas, pues durante la sección de preguntas y respuestas podamos habilitar también su micrófono para que hagan preguntas directamente a nuestros panelistas. Les recordamos que la sesión va a estar grabada y se les va a compartir posteriormente a todos ustedes. Entonces, pues, sin más, quisiera pasar a presentarles a los panelistas que que están con nosotros el día de hoy. Por un lado, quisiera presentarles a Nelson Larrea. Él nos acompaña de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Tiene 20 años de experiencia trabajando en iniciativas público-privadas para el sector agronegocios. Tiene mucha experiencia en cadenas de valor y últimamente ha estado apoyando todo lo que es proyectos de mercado de carbono en toda la región latinoamericana y nos visita aquí, está con nosotros desde Perú, entiendo, ¿verdad, Nelson? Sí, Bienvenido. muy buenos días, José Luis. Muchas gracias. En mi caso estoy desde Ciudad de Panamá, pero sí, soy de nacionalidad peruana. Un gusto saludar a Perfecto. todas las personas que nos acompañan. Gracias, Nelson. Sigo con María Volmer. Ella ha estado 7 años liderando iniciativas en el ámbito del cambio climático, particularmente proveyendo información y formando políticas ambientales. Ella es economista, igual que Nelson, se me olvidó comentar. Y bueno, tiene una trayectoria, María, bastante amplia en diversos sectores, tanto públicos como privados, incluso ONGs. Actualmente ella desempeña el rol de líder de producto en Viridios AI, que bueno, ya nos podrá platicar un poco María, un poco más, pero seguramente muchos de ustedes conocen a esta plataforma que es sumamente interesante y útil para el mercado. Eh, Está con mucho gusto, María, en verte y bienvenida. Eh, Sara Presiga, ella nos acompaña de Ecoregistry, que es uno de los registros más importantes en América Latina para el mercado voluntario de carbono. Ella también tiene amplia experiencia en cambio climático, sustentabilidad, y ha estado analizando desde hace varios años pues, tendencias del mercado de carbono, incluso en la implementación de proyectos de desarrollo sostenible, tiene mucha experiencia. Puntualmente en gobernanza, derechos humanos y comunicación estratégica, y actualmente dirige el área de estrategia y comunicaciones de Ecoregistry. Entonces pues será muy interesante también saber qué es lo que opina Sara respecto a los puntos que vamos a tratar hoy, sobre todo desde la visión de los registros, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, bienvenida, Sara. Y por último, tenemos a Arnoldo Matus. Desde el 2023, él es socio de Ernst Young para servicios de sustentabilidad y cambio climático, y es líder en todo lo que son soluciones para clima y decarbonización, así como co-líder del Nature Hub de EY. Anteriormente fue director ejecutivo de Ítaca Environmental, trabajando pues mucho en áreas de adaptación y mitigación a cambio climático, resiliencia y renovables. Eh, y pues bueno, tiene mucha experiencia ahora también en la parte
de cómo el sector privado está tratando de decarbonizarse. Entonces, pues también bienvenido, Arnoldo. Y lo que, lo que quisiera es pues empezar resaltando que va a haber 3 bloques de preguntas para todos ustedes. Em, la idea es que empecemos con, el día de hoy vamos a hablar del panorama y las tendencias de mercados voluntarios en América Latina. Entonces, la idea de este primer webinar es empezar a poner como el contexto de la discusión de los siguientes webinars que vamos a estar teniendo. Y entonces, en ese sentido, lo que me gustaría es empezar por el tema de cuál es la situación y las tendencias en América Latina de este mercado. Y me gustaría empezar por Nelson y María también para que nos den pues su opinión respecto a cuáles son los principales retos y oportunidades específicas para la implementación de proyectos y de mercado de carbono en América Latina y si pueden elaborar un poquito en qué opinan respecto a estos mecanismos flexibles que hay y detonan también demanda de proyectos voluntarios, sobre todo en cuanto a señales de precio de carbono que vemos que están empezando a surgir en diferentes países de América Latina, no solamente a nivel nacional, sino también incluso en algunos casos a nivel subnacional. Entonces, adelante, Nelson, por favor. Muchas gracias, José Luis. Bueno, como hemos visto en los últimos años ha habido un quiebre, si se quiere, en el mercado de carbono y seguramente muchas de las personas que están permanentemente observando su desempeño, tuvieron muy en cuenta todo esto que sucedió con estos cuestionamientos a la integridad, ¿no es cierto? De algunos o de muchos créditos de carbono y que por supuesto tuvo incluso mucha prensa y muchos arreglos institucionales y digamos, críticas y desconfianza. Y eso evidentemente va a generar, no ha destruido el mercado, por así decirlo, no es lo que podemos ver. Esto es un mercado de oferta y demanda. Y lo que va a suceder, como siempre, el comprador no considera que tienen la calidad suficiente, evidentemente van terminando de salir y los que quedan y con mucho valor o con mucha más valor, mayor valoración son aquellos que sí ofrecen estos elementos, ¿no? Entonces, lo que se ha venido notando es que estos precios, por ejemplo, de aquellos proyectos que tienen estas nuevas exigencias incorporadas, por ejemplo, aquellos que ya BCMI ha venido alineando a la posibilidad de Que te estamos perdiendo un poquito, Nelson. puede ofrecer desde soluciones basadas en la naturaleza, que es la gran oportunidad de América Latina y el Caribe para participar, eh, y que tengan adicionalidades, ¿no? Entonces eso vendría a ser como una especie de versión 2.0, como lo ha llamado mi colega Federico Viñati en un artículo recientemente del mercado, es decir, un mercado que relanza unas propuestas de valor mucho más completas, más integrales, alineadas a normas que han venido cobrando consenso entre los diferentes actores, pero ahí Latinoamérica y el Caribe no tiene, digamos, un frente de coordinación totalmente cohesionado, alineado, una conversación, una plataforma que de alguna manera facilite una articulación para intercambio de conocimiento, de experiencias, de mecanismos de financiamiento, y por eso es que desde CAF, en el caso de la vicepresidencia del sector privado, hemos venido facilitando con los bancos de desarrollo de América Latina una iniciativa para el desarrollo del mercado de carbono en América Latina y el Caribe, ¿no? Buscando que estos bancos adquieran conocimiento que les permita luego tener apetito de riesgo por participar en el mercado, por financiar proyectos, ¿no? Y digamos, dirigir financiamiento
a ese eslabón que genera precisamente los proyectos, ¿no? Entonces, creo que ese es en buena medida el esfuerzo que se tiene que hacer. Todas estas certificaciones tienen costos, la propia elaboración de los proyectos tiene muchas veces costos elevados para la parte de la contratación del desarrollador, tienen una serie de retos técnicos, hay que tener una especie de colchón financiero para esperar a que se puedan ya comercializar los créditos, etcétera. Entonces, ahí hay todavía brechas en América Latina y el Caribe muy fuertes en cuanto a conocimiento técnico, la disponibilidad pues, de un mercado más amplio de desarrolladores y de intercambiar mucho conocimiento para ofrecer estos créditos que, digamos, tienen la calidad que hoy día se espera. Yo lo estaría hasta ahí por el momento. Muchas gracias, Nelson. Adelante, María, no sé si quieres agregar algo. Sí, claro, no, muy de acuerdo con todo lo que mencionó Nelson de los retos que vemos en la región, ¿no? Y la iniciativa que está llevando la CAF es bastante valiosa para poder atender a muchos de esos retos. Creo que también por el lado regulado vemos bastantes oportunidades, por lo menos tenemos Colombia, que ha tenido este mecanismo flexible, de hecho fue uno de los líderes en este concepto, y ellos lo que están haciendo es que, por un lado, regulan ciertos sectores, pero les permiten cumplir con esa responsabilidad de impuestos con hasta un 50% usando créditos de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creas demanda para esos créditos. No solamente creas demanda, porque los créditos, el requisito ahí es que los proyectos y los créditos sean del mismo país, pero también creas esa seguridad jurídica y las reglas del juego, ¿no? Que creo que por los dos lados, por la parte de desarrolladores de proyecto y por la parte de la demanda, ha sido un reto bastante importante, ¿no? Entonces, cuando ya tienes gobiernos que tienen una visión unificada de cómo quieren participar en el mercado, generas mucho, sí, ahora es regulado y hay requisitos, pero por lo menos hay una claridad de cuáles son las reglas del juego. Entonces, estamos viendo países como Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, teniendo estas conversaciones de cómo ellos pueden también apalancar este mercado para cumplir con sus propias NDC. Entonces creo que en verdad estamos en un punto bastante, una coyuntura bastante interesante en la que si se logra eh, hibridizar el mercado voluntario con el regulado, se va a poder aprovechar la infraestructura que ya existe para el voluntario, las lecciones aprendidas que hemos tenido, ¿no? Lo que mencionaba Nelson antes de todo este tema de integridad. Y si agarramos todo esto que se aprendió en el espacio voluntario y también lo juntamos con el mercado regulado, creo que hay bastantes oportunidades, en particular para la región que es rica en recursos y que creo que aquí todos queremos ver cómo capitalizamos en la conservación y el uso responsable de los recursos de la región. Gracias, María. Sin duda, mucho que aprender de los mercados voluntarios para hacer mejores instrumentos de mecanismos de precio en la región. Quisiera pasar, y vamos a ir hilando esta conversación, pero quisiera pasar un poquito a preguntarte, Arnoldo, ¿cómo ves que las empresas latinoamericanas están integrando los mercados voluntarios de carbono en sus estrategias de sostenibilidad corporativa, particularmente para atender sus objetivos de reducción de emisiones y promover desarrollo sostenible, sobre todo dado que la meta a nivel global aspiracional es ser carbono neutral? No sé qué has estado viendo. Sí, bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación a este panel. Y efectivamente, pues yo creo que depende un poco del nivel de madurez de las empresas. ¿Y a qué me refiero con nivel de madurez? O sea, este es un viaje, ¿no? Hacia la sostenibilidad y la descarbonización que pues, requiere un esfuerzo eminente de las empresas que quieran tener metas claras, objetivas y medibles. Y en ese sentido, pues depende un poco de dónde son sus principales mercados, ¿no? Claramente las compañías multinacionales latinoamericanas, ¿no? Que tienen presencia, por ejemplo, en los mercados europeos o norteamericanos, pues tienen una mayor presión por cumplir sus metas y transparentar sus acciones en torno a la reducción de gases de efecto invernadero. Y bueno, pensando en este segmento, ¿no? De las multinacionales latinoamericanas o las multinacionales que son no
que operan en América Latina, pero que también tienen metas, pues ahí va a también depender un poco del sector en el que estén, ¿no? Porque muchas empiezan haciendo un esfuerzo sobre alcance 1 y 2, y ahí dependiendo del sector en el que estén, pues muchas quieren igual que la reducción de emisiones sean bajo acciones de mitigación propias, porque muchas están ligadas también con eficiencia energética, ¿no? Entonces, como es un primer paso, ¿no? Pero dentro hay sectores que pues no les alcanza para llegar a metas agresivas de descarbonización, y entonces son aquellas, ¿no? El sector de energía, en particular de petróleo, de minería, ¿no? Que pueden voltear incluso en el alcance 1 y 2 hacia los mercados voluntarios de carbono. Por el otro lado, conforme van avanzando en su viaje hacia la descarbonización, pues llega el momento en donde empiezan a voltear hacia su alcance 3, ¿no? Que se vuelve mucho más complejo incluir a sus proveedores, a sus clientes, ¿no? Y ahí es donde realmente empezamos a ver que las empresas empiezan a tomar acciones, empiezan a entender mejor cuáles son digamos que las metas dentro del alcance 3 que quieren tener y dónde están sus fronteras, ¿no? Vemos esas acciones hoy en día, pero son, digamos que las pioneras, ¿no? O sea, son aquellas empresas pioneras que están empezando a ver hacia el alcance 3, y ahí claramente hay una gran oportunidad para los mercados voluntarios de carbono. Y claramente pues, recordar que todo esto se da también dentro de un auge de los distintos estándares internacionales que ponen mayor presión para la transparencia en cuanto a las metas climáticas y también hacia la naturaleza, ¿no? Entonces, eso refuerza que pues, sobre todo todas las empresas que son públicas, pues tengan que tomar acciones y yo creo que, pues, en ese sentido, veremos en los próximos años una gran necesidad de pues tener acciones ligadas a los mercados voluntarios de carbono del sector privado. Ahora bien, pues recordemos también que pues en el alcance 3 pues está la cadena de suministro, ¿no? Y ahí pueden entrar pues empresas medianas, pequeñas y todavía yo no veo los mecanismos suficientes para incluir a estas empresas dentro de pues los mercados voluntarios de carbono. Sería interesante explorar, es un segmento grande, pero todavía se requiere de innovación para integrarlos, ¿no? Entonces, ese es digamos, la perspectiva en general que veo, José. Gracias, Arnoldo. Sara, desde la perspectiva de un, digamos, regulador voluntario, ¿qué beneficios están viendo ustedes para las empresas en participar en proyectos de carbono en América Latina? También si pudieras comentar tu opinión respecto a lo que han mencionado Nelson, María y Arnoldo. Sí, muchas gracias, José, por la invitación el día de hoy. A mí sí me gustaría como iniciar un poco, dando como un poco de contexto, como de esas condiciones habilitantes que encontramos actualmente en la región de Latinoamérica. No es para nada sino que Latinoamérica es, y lo voy a poner desde el lado de la oferta, tenemos una abundancia de créditos voluntarios, ¿cierto? Casi que Latinoamérica aporta aproximadamente, si no es que es más, el 20% del suministro total de créditos a nivel mundial. Y tenemos experiencias, y como lo mencionaba ahorita María, experiencias de Colombia, de Brasil, de Perú, donde evidenciamos unas lecciones aprendidas que ya de la forma como como lo están implementando, también nos dan una visión de esa gran, digamos, yo diría como de ese gran reto que enfrentan los países en Latinoamérica, que tiene que ver con los asuntos también de gobernanza, ¿cierto? Entendemos de alguna manera que deben existir algunas condiciones habilitantes que permitan que, no sé, que la participación gubernamental, la participación privada logren unos acuerdos sustanciales que, digamos, potencien el crecimiento no solamente pues en la región, sino también en el país, pero pues nos encontramos digamos, a grandes rasgos como con algunos retos significativos que son muy importantes como a tener en cuenta.
digamos que también para ahondar un poquito sobre esos beneficios adicionales que pueden obtener las empresas y ya luego pues de dar ese contexto de condiciones habilitantes, podemos evidenciar en primera medida de los asuntos reputacionales que son que pueden obtener las empresas en la participación. Digamos, no es para nadie ajeno que el fortalecimiento de la imagen pública y la reputación en todos esos proyectos como de carbono no solamente hablan de, digamos, de los compromisos que hoy en día muchas de las empresas del sector privado están enunciando en sus procesos, en sus informes de sostenibilidad, sino que a su vez esto genera una diferenciación competitiva que en las tendencias que uno analiza frente al mercado, en especial pues los analistas, los inversores, siempre tienen el foco o están evidenciando ese foco de qué son esas acciones adicionales a nivel de empresa privada que se están realizando y que tenemos un mercado de carbono a nivel de Latinoamérica que, ¿cierto?, como que se presenta ante las empresas como unas de esas posibilidades, ¿cierto?, de esas acciones que pueden tomar, digamos, porque ya hay unas empresas que lo están realizando. Por ejemplo, a mí algo que me llama mucho y que es como un camino inicial para todas las empresas también que evalúan ese proceso y el mercado de carbono, tiene que ver con toda la iniciativa de los objetivos basados en ciencia. Digamos que allí donde se registran estas organizaciones que apoyan, impulsan, digamos, sus objetivos de sostenibilidad que van acorde con todo el Acuerdo de París, son como situaciones, son como ejemplos significativos que pueden dar, que pueden, sí, como que pueden brindar luces sobre esos beneficios adicionales. Y no es para nada ajeno que participación en estos escenarios contribuye a un mejoramiento con las relaciones en la comunidad, con, digamos, con, de alguna manera, con la mejora, la gestión de los riesgos climáticos. Y por último, y yo creo que también sumamente importante, como le dice Lee Kuan en su libro sobre la formación de lo que es hoy Singapur, él nos habla de que apuntar, digamos, al desarrollo sostenible genera un cambio de mentalidad, un cambio cultural en las personas que participan en él. No solamente, digamos, que cambia la actitud, sino que inspira nuevas ideas y nuevas soluciones. Y digamos que desde la innovación esto es sumamente importante para las organizaciones y creo que con eso concluiría esos grandes beneficios adicionales que pueden obtener las empresas en el sector privado. Muchas gracias, Sara. Y quisiera regresar contigo, María, para que nos dieran, ustedes están muy cercanos al mercado, ¿no? A través de Viridios, tienen esta capacidad de estar en contacto con la oferta, con la demanda, y sería muy interesante entender un poquito cómo están viendo ustedes los desafíos y las oportunidades vistas desde las empresas que están buscando proyectos de carbono en la región, si pudiera celebrar un poquito en el tipo de empresas. Somos una región que está exportando, por así decirlo, fuera de la región certificados o hay una demanda interna, sobre todo por lo que mencionaba Arnoldo de que hay sectores que sin duda tenemos en América Latina, que son sectores primarios y productivos con alto, digamos, contenido de carbono en sus cadenas. Y también por otro lado tenemos Alcance 3, pues somos parte de un mundo muy globalizado donde muchas cadenas están en la región. Y entonces sería muy interesante entender cómo están viendo ustedes estas relaciones y los retos que eso implica, ¿no? Sí, no, bueno, mira, la manera en que lo vemos nosotros es, como bien lo decía Sara, nosotros, la región está más en el lado de la oferta que la demanda, ¿no? Tenemos, eh, somos países en vías de desarrollo y todavía quizás la mentalidad no está en déjame descarbonizar toda mi cadena de valor y todas mis operaciones, ¿no? Hay países que tienen prioridades distintas y eso se ve en el mercado, ¿no? Cuando tú ves quiénes son los que participan más activamente en el mercado voluntario, tienes Estados Unidos, tienes Europa. Pero muchos de estos países tienen operaciones, como bien lo dices, que tienen cadenas de valor que recorren países, regiones, etcétera. Entonces, muchas veces buscan es comprar créditos en la región.
¿no? Entonces hay dos cosas que ellos pueden hacer: o trabajan directamente con sus suplidores y los apoyan para ellos descarbonizar y de esa manera descarbonizar su alcance 3 o las emisiones en su cadena de valor, o buscan proyectos en, digamos, agricultura en México, si de repente parte de de los commodities que ellos consumen, digamos, maíz de México, entonces dirían, bueno, ya que estamos en el sector agrícola en México y muchas de nuestras emisiones vienen de allá, vamos a apoyar un proyecto que cumpla, que tengan los mismos como atributos similares en sectores similares, ¿no? Ya que nosotros no lo podemos hacer directamente, vamos a apoyar un proyecto que haga algo similar. Entonces, como esa es la oportunidad que yo veo. En el lado ya más de demanda, el reto más grande es identificar esos proyectos, ¿no? La razón por la que se fundó Viridios en el 2020 fue por eso mismo, ¿no? Esto es un mercado que es muy opaco, al ser voluntario no está regulado, no está centralizado y distintos registros tienen distintas maneras de llamar la misma actividad. Entonces, nosotros lo que hacemos es centralizar esa información para que los usuarios puedan venir y decir, bueno, yo estoy buscando proyectos en estas regiones, con estos atributos, eh, con estos precios, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? Una vez que ya consigues el proyecto, entonces, bueno, ¿cuánto debería estar pagando yo, ¿no? Entonces, ese es el reto más grande que vimos, ¿no? Y la falta de transparencia en el mercado, y eso es lo que estamos nosotros tratando de solucionar. Se ha mejorado mucho, ¿no? Con estas guías de integridad, etcétera. Tenemos registros que tienen que cumplir ciertos requisitos para poder emitir créditos, pero aún así yo creo que a la hora, ya que una compañía está dispuesta a armar su portafolio, creo que es identificar los proyectos, poder compararlos, entender riesgos, precios. Eso es uno de las trabas más importantes que estamos viendo. Sí, muchas Sí, gracias, María, sin duda. Hacia adelante, Sara, adelante. bueno, no, yo quisiera también como apoyar un poco la visión de María frente pues, a esos desafíos, y no es para nada ajeno también, digamos que pues, en el mercado es inherente de pronto esas complejidades técnicas y regulatorias que pueden enfrentarse las organizaciones a la hora, ¿cierto? De ver, bueno, entonces, ¿cómo lo realizamos? ¿Qué nos de alguna forma el mercado? Y por otro lado, y yo creo que es algo que está como en el core o digamos en nuestra cadena de valor como organización, como EcoRegistry, así muy similar a lo que plantea Viridios, uno de esos desafíos es, digamos, como una de esas barreras económicas que tiene que ver con, que es inherente pues a la economía, que tiene que ver con las barreras de la información, y precisamente más allá de la barrera de la información, que es algo que soluciona de alguna manera o trata de solucionar los registros, y nosotros como EcoRegistry, es también un asunto de la del proceso que tiene un proyecto, que no solamente va a brindar en últimas unos asuntos de transparencia, el cumplimiento de esos asuntos de transparencia que va a permitir, digamos, a quienes se acercan por los diferentes medios, porque recibimos por diferentes medios, empresas privadas, un interés no solo en la participación, sino como en interés de comprar y de conocer cómo lo pueden hacer, es que ellos puedan de alguna manera generar confianza, o nosotros generar esa confianza precisamente a todo este escenario privado, para que una vez ingresen a esa información puedan conocer de qué se trata ese proyecto, qué va más allá de ese proyecto, porque pues un proyecto que desarrolla créditos voluntarios en la región no solamente es pues no solamente es una información que aparece como en la plataforma, es también un contacto directo con la sostenibilidad, es un contacto directo con múltiples comunidades, y dar a conocer ese tipo de experiencias en los proyectos, creo que pues, a pesar de que es un desafío, también suma mucho como a la toma de decisiones de las organizaciones, y que también pues el día de hoy sería muy interesante que a pesar de que hay ese desafío de barreras de información, hay plataformas, hay mecanismos en este momento establecidos con principios de los cuales, digamos, nosotros obviamente aplicamos y constantemente estamos innovando en cómo realmente brindar esa información con transparencia, que esos créditos emitidos, que ese proyecto del cual están interesados, sí tenga todo un proceso de certificación, que sean válidos, que sean verificables, que puedan incluso participar, teniendo en cuenta que el mercado voluntario también es pues, potencia, también el mercado regulado potencia de alguna forma
el mercado voluntario potencia de alguna forma el mercado regulado, también que puedan encontrar ese tipo de alternativas una vez si quieren aplicar a un país diferente de la región latinoamericana, que puedan participar allí en este tipo de escenarios, de plataformas. Con eso cierro. Muchas gracias, Sara. Y quisiera retomar un poco lo que están comentando para regresar contigo, Nelson. Sin duda el tema del precio es una gran discusión a nivel Latinoamérica y yo diría a nivel global en función de los tipos de proyectos, pero creo que detrás del precio también está el costo, ¿no? Lo que cuesta echar a andar estos proyectos y lo que me gustaría, Nelson, en tu experiencia que has tenido en el sector durante todos estos años en América Latina, ¿qué implicaciones financieras ves el de implementar no solamente estrategias de mitigación y de carbonización hacia adentro de las empresas, lo que has estado viendo, sino una vez que esas opciones se terminan o, por otro lado, no son financieramente viables? ¿Qué estás viendo tú últimamente en el mercado en cuanto a las implicaciones financieras de hacer compensación, ¿no? Para las empresas? ¿Ves ahí problemas, falta de presupuestos? No sé qué has visto. Sí, muchas gracias, José Luis. Yo lo enfocaría, por un lado, desde el punto de vista sectorial. Uno, si pensamos, por ejemplo, en sectores como agricultura y forestal, que antes que existe el mercado voluntario de carbono, ya tenían problemas para financiarse, es decir, que tradicionalmente siempre han tenido, digamos, enfrente de bancos que no necesariamente pues, tienen productos que se ajustan a sus velocidades, a sus tiempos, a la naturaleza de los proyectos. Y ahí, sin embargo, hay ejemplos interesantes que nosotros a través de la ILAC estamos tratando un poco de difundir y de, por supuesto, ver cómo se pueden adaptar otras realidades, como por ejemplo el Banco de Brasil tiene una cartera muy importante agrícola, ¿no? Con un volumen muy importante de generación de créditos de carbono, pero porque tomaron esa decisión de fortalecer un área interna, ¿no? De responder ante una oportunidad que se presentaba a sus clientes de generar más flujo de caja para sus operaciones a partir de la participación, la acreditación y todo el ciclo para poder participar de los créditos de carbono, y prácticamente los apoyan con todo el ciclo del proyecto, desde la creación de la conceptualización y la creación del proyecto y la línea de base y todo lo demás, hasta prácticamente la comercialización, ¿no? Otro ejemplo muy interesante que justamente enlaza lo regulatorio con lo voluntario es el caso de Panamá. En Panamá, nuestra oficina de representación decidió brindar un apoyo al Ministerio de Ambiente para que adapte el protocolo Te perdimos, Nelson. Tenemos un segundito a ver si. ¿Perdón? Sí, pudiera repetir los últimos 10 segundos que te perdimos. Perdón. Perdón. Sí, bueno, estaba comentando el ejemplo de Panamá que, digamos, ha adaptado la metodología de Carbon Action Reserve para el protocolo forestal de Panamá, y eso le da un marco metodológico a quienes quieren adelantar estos proyectos, y ha acreditado a la bolsa Latinex para que sea la que pueda comercializar, digamos, o facilitar, ser la plataforma de comercialización de los créditos, ¿no? Entonces ahí vemos países que, por supuesto, CAF también desde su vicepresidencia corporativa de programación estratégica, que es otra vicepresidencia muy importante de CAF, acompaña a los países que, digamos, dentro de su propia soberanía deciden cómo promover el mercado, ya sea voluntario, o cómo regular su propio mercado, ¿no? O sus propios temas de precios y todo su marco regulatorio.
Y aquí vemos más bien en el caso de Panamá, o justamente vemos esa conjunción de alguna forma, ¿no? Es decir, el Estado brinda un marco metodológico que quiere sentirse cómodo con cómo van a darse los proyectos y facilita una salida comercial de alguna manera que le resulta y le parece transparente y que ha acreditado después de todo un proceso, ¿no? Entonces, creemos que evidentemente para los inversionistas en cualquier sector, tener una estabilidad jurídica en los proyectos es importantísimo, y más aún en estos proyectos en los cuales es una inversión a futuro, ¿no? Que evidentemente los flujos no son inmediatos. Finalmente, porque yo entré un poco por el lado sectorial, pero finalmente comentar algo que tú mencionabas muy importante respecto de las pymes, ¿no? De las micro, pequeñas, medianas empresas, cómo pueden participar en esas cadenas y de alguna manera conectarse, digamos, con este mercado. Ahí tenemos un proyecto que me gustaría comentar muy rápidamente, que es de otra naturaleza, porque es con el GCF, está acreditado para Panamá, Perú, Ecuador y Chile, y básicamente lo que hace es apalancar recursos a través de las propias instituciones financieras locales, en algunos casos bancos de desarrollo, en otros casos bancos comerciales, que a través de un componente de conocimiento y asistencia técnica desarrollen la capacidad para poder evaluar proyectos tanto de energía si bien bajo las normas del ICF, los proyectos que ya son financiados por el fondo no inmediatamente pueden después entrar al mercado voluntario porque ya han recibido un financiamiento, seguramente van a quedar todas estas empresas con un aprendizaje, ¿no? Tanto, digamos, Te perdimos de nuevo, Nelson. En lo que regrese el audio de Nelson, Arnoldo, ¿podrías comentar también qué es lo que han estado viendo ustedes pues en la región en términos de implicaciones financieras para decarbonización, ¿no? Que no solo incluye compensación, ¿no? Sino sobre todo esta discusión de, bueno, el alcance unido realmente tendríamos que mitigarlo hacia adentro de las cadenas y las empresas. ¿Qué retos estás viendo a nivel de implicaciones financieras? ¿Están viendo que empieza a haber presupuestos para esto? ¿No? Me interesaría mucho saber tu opinión. Sí, claro. Y bueno, antes de eso quería comentar algo que creo que es muy relevante, que es la directiva de la Unión Europea para los reportes corporativos para la sostenibilidad, que va a obligar a cualquier empresa que tenga comercio de más de 50 millones de dólares con la Unión Europea a que pues empiecen a tener que reportar sus metas de descarbonización. Y eso genera pues ya un incentivo para todo este nicho de empresas que pues no es sustancial, pues que tengan que tener acciones de mitigación y de descarbonización. Pero regresando a tu pregunta, sí vemos que claramente tanto los bancos multilaterales, ¿no? Los bancos de desarrollo, pero también los bancos comerciales, pues cada vez dentro de sus métricas para acceder a buenos créditos, pues eso implica que ya exista una estrategia de descarbonización, incluso pues de gestión de riesgos físicos y transicionales frente al cambio climático. Entonces, esto ya es parte de una necesidad para poder acceder a unas buenas tasas de crédito, ¿no? Entonces, creo que el sector financiero pues está haciendo su trabajo en este sentido de crear los incentivos para acelerar la acción climática. Eh, pero claramente, pues esto es, para estar, digamos que cumplir con todos los requerimientos, pues hay un esfuerzo considerable que tienen que hacer las empresas y pues en este sentido las empresas grandes pues
ya están invirtiendo en esto, ¿no? O sea, el tema se va dificultando cuando tienes menos capacidades al interior de las empresas, ¿no? Y el esfuerzo es mucho mayor para llegar a cumplir con todos los requerimientos que te están demandando ya el sector financiero para estar listo, ¿no? Y estar haciendo las mejores prácticas en materia de descarbonización y de transparencia de la información y distintos, pues, indicadores que tienen que cumplir las empresas para acceder a los mercados financieros. Y por otro lado, también, o sea, algo que estamos viendo es que, pues, aunque es emergente, pero este interés de ligar a veces mercados de carbono, o sea, sí hay una como que demanda de entender mejor cómo podemos ligar mercados de carbono con otros co-beneficios, ¿no? Por ejemplo, con temas de agua, con temas de biodiversidad. Pues recordemos que vamos a tener en los próximos 2 años mucha actividad en el Amazonas, ¿no? En tanto la COP16 de biodiversidad como la COP30 de cambio climático, ambas van a ser en el Amazonas y pues ponen a la región, digamos, en el centro a nivel global del tema de biodiversidad. Entonces, sí vemos también que hay muchas preguntas al respecto de cómo, pues, tener co-beneficios, ¿no? Poder poner sobre la mesa que no nada más sea carbono, sino que se ligue con temas de biodiversidad o que se ligue con temas de agua. Y bueno, ahí vemos que emergen distintos instrumentos que pueden ayudar a pues hacer estos, tener mayores co-beneficios, ¿no? Aunados al tema de carbono, lo cual creo que es muy interesante pues, para nuestra región, dado el capital natural que tenemos, ¿no? Y pues que todavía hay niveles de degradación y de deforestación importantes en muchos de nuestros países y pues que debemos de acelerar pues la transición hacia la sostenibilidad en este sentido. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, vemos claramente que pues hay muchos más incentivos para que el sector privado sea más activo, ¿no? Y yo creo que esto va a ser exponencial. Ayer hablando con personas del Banco Interamericano, ellos también lo están viendo, mayor demanda de instrumentos, diversos instrumentos financieros para apoyar temas de carbono, temas de agua, temas de biodiversidad. Entonces, creo que hay una demanda creciente. Claramente a todos los que estamos en esta llamada nos gustaría ver más, pero si lo comparamos con lo que había hace 10 años, creo que pues estamos viendo pues, muchas nuevas oportunidades, ¿no? Gracias, Arnoldo. Y ahorita regreso contigo, Nelson, que te perdimos tu audio, pero quisiera, justo de lo último que estabas mencionando, Arnoldo, regresar contigo, María, respecto a, o sea, sin duda, para una empresa es un riesgo, ¿no? O se percibe como un riesgo el comprar, adquirir compensaciones para mitigar en muchos ámbitos, ¿no? Entender proyectos que pueden estar muy lejos de su realidad. eh, no salir en los periódicos, ¿no? Muchos riesgos reputacionales que en un mercado nuevo es natural que haya a veces desinformación o información poco consistente, ¿no? Lo que me gustaría mucho saber de ti y también, Sara, de tu opinión es cómo las empresas están atendiendo esos riesgos para poder participar en mercados voluntarios. Sí, no. Mira, el riesgo es real. Lo hemos visto por lo menos con la aerolínea Delta, que gastaron o invirtieron millones de dólares en su estrategia en mercados voluntarios y terminaron en una demanda, ¿no? Entonces, hay un riesgo percibido y lo hemos visto. El mercado, la demanda está bastante en pausa por estos riesgos que se han visto, reputación, no solamente reputacional, pero también está en medio de una demanda, no solamente Delta, otras aerolíneas también. Entonces, el riesgo y ese miedo es real y creo que lo que está causando quizás un poco contraproducente, que es, bueno, entonces yo no voy a hacer nada, ¿no? Y ese es como el riesgo que vemos, como es tan delicado, como es tan complicado, entonces mejor me quedo tranquilo y no hago nada, que no es la idea, ¿cierto? Entonces, a raíz de esto hemos visto iniciativas como las del Consejo de Integridad, el ICBCM, Consejo de Integridad del Mercado Voluntario, que van a sacar los CCPs, los principios de carbono,
Y esto es una de las muchas cosas que están pasando ahorita que buscan darle un poco más de esa seguridad a las compañías para poder participar en el mercado. Entonces, ayer también, súper importante, los Estados Unidos publicó sus propias recomendaciones alrededor de cómo participar en el mercado voluntario, muy alineadas con las del Consejo de Integridad del Mercado Voluntario. Entonces, el mercado y las asociaciones y los países están respondiendo a esto para dar un poco más de certeza de cómo participar de la manera más íntegra y sin que recaiga mucho en el comprador de hacer su debida diligencia, que sí la tienen que hacer, pero llegó un punto en que era muy costoso hacer esa debida diligencia. Entonces ya una vez que tienes una etiqueta que diga esto se alinea con estos principios de integridad, lo hace mucho más fácil para participar. Y otra estrategia que también hemos estado viendo es que y esto ya aplica a compradores mucho más grandes, pero a veces para no exponerse a ese riesgo, muchas compañías están optando por participar en proyectos desde el principio, ¿no? Entonces, invierten al principio y ahí tienen un poquito más de flexibilidad en cómo se establece el proyecto, ¿no? Entonces, ellos ya tienen más voz en cómo se planifica, en cómo se ejecuta, etcétera. Y entonces esa es otra que estamos viendo de nuevo. Esto es otra escala, ¿no? En que pueden dedicar los recursos, el tiempo, etcétera, pero es otra alternativa que hemos visto. Muchas gracias, María. Adelante, Sara. Sí, digamos que también muy alineado de pronto como con lo que menciona María, de cómo también pueden mitigar y también como ver, una de las grandes barreras que pueden enfrentar o esos grandes riesgos, como realmente conocer cómo se encuentran los actores que pueden, digamos, apoyar el mercado en América Latina y actores me refiero, pues, estándares, si bien en América Latina, pues, hay unos estándares, digamos, a nivel internacionales que avalan y que tienen un reconocimiento reputacional que puede, digamos, influenciar y dar veracidad a invertir o no en este proyecto, a compensar o no en este proyecto. También existen, digamos, otros estándares a nivel de región. En Latinoamérica también existen otros actores como registros, y en ese caso, pues, hago la cuñita con Eco Registry, que también se encuentran en la región y que puede brindar, digamos, puede brindar, digamos, una información un poco más pues, acentuada, un poco más de generación de confianza con los actores o la empresa privada como en la región, y muy alineado también con las tendencias internacionales. Hace poco, y esto pues lo pongo pues en este momento pues en la discusión solamente como para absorber o para tomar de allí como también de mitigar esos riesgos. Hace poco crearon la coalición donde está participando Google, Meta, Microsoft, digamos que son esas organizaciones privadas a nivel internacional, la Symbiosis Coalition, y nos da a entender de alguna forma pues, de que ellos buscan potenciar, digamos, estos proyectos basados en naturaleza, pero que nos da a entender que no solamente podemos obtener como unos compromisos dentro de, no sé, un actor supranacional o un actor internacional con uno regional en la TAM, sino que también una cooperación, digamos, a nivel horizontal entre empresas que puedan, no sé, la construcción de un bloque sólido que permita, no sé, reducir riesgos, una construcción conjunta, una gobernanza incluso hasta allí colaborativa entre el mismo sector privado. Entonces, con eso cierro también. Muchas gracias, Sara. Y quisiera empezar aquí, le tenemos un par de preguntas y se las voy a leer y quisiera ver si Nelson puedes comentar al respecto. Una es, ¿cómo se afectará la regulación en la TAM si el SBTI efectivamente confirma en julio que se podrán utilizar créditos de carbono para compensar emisiones de alcance 3? Desde tu experiencia en CAF y en las cadenas con las que ustedes colaboran, ¿ven un impacto en ese sentido? Y la otra pregunta también que nos es muy interesante es ¿qué oportunidades ven de desarrollar proyectos en la región a través de los famosos ITMOs, las transferencias internacionales de resultados de mitigación entre países?
que entendemos eso es parte del artículo 6 que aún está en extensa discusión, pero planteo ahí las preguntas para dar paso a esta última sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Nelson. Gracias, José Luis. Sin embargo, en el contexto de esas preguntas yo no estaría calificado para responder. Nosotros tenemos una gerencia de acción climática y biodiversidad positiva, donde tenemos colegas que están mucho más familiarizados con todo el marco regulatorio. Básicamente nuestra participación desde ILAC tiene que ver mucho más con el mercado voluntario. Entonces quizás alguien más del panel pudiera profundizar un poco más. Gracias. Gracias, Nelson. ¿Alguien que quiera tomar estas preguntas buenas? Sí, bueno, yo puedo dar un poco de mi opinión del entendimiento de lo que se espera que pase con el SBTI. Para el contexto de los que quizás no conozcan esto, el SBTI es como el instituto que valida las metas de carbonización basadas en la ciencia de compañías, ¿no? Ellos han sido muy abiertos en el decir que ellos priorizan la decarbonización interna y realmente no son muy partidarios del mercado voluntario o no han sido muy partidarios del mercado voluntario. Ha habido conversaciones de que quizás en julio salgan y digan, bueno, es para el alcance 3 se van a poder usar créditos de carbono para compensar en el corto plazo por estas emisiones que están más, como que realmente un poco más fuera del control de las compañías. Si esto llegase a pasar, yo no veo ninguna implicación regulatoria, lo que sí creo es que pues se disparará la demanda por créditos del mercado voluntario, ¿no? Y dará un poquito más habría mucho más financiamiento y demanda, pero no veo que tenga alguna implicación regulatoria. Sí, de acuerdo, María. Y nomás para añadir a eso, justamente por lo que mencionaban, de lo que caracteriza a la oferta de créditos en la región, no solamente créditos de carbono, sino todas las cadenas de suministro y de valor que tenemos en la región, con muchísimos recursos naturales. Yo también lo que estimaría que pasara es que la demanda de créditos de carbono de la región aumente, ¿no? Porque como alguien mencionó en la llamada que creo que eras tú, María, ¿no? Que estás viendo pues muchos compradores europeos, estadounidenses, que están buscando créditos en la región porque tienen cadenas de suministro en la región, ¿no? Entonces creo que si cruzamos los dedos, eso se confirma en julio y vamos a ver que el mercado voluntario de la región empiece a cobrar una mayor relevancia para atender esta necesidad. ¿Algún comentario sobre estas transferencias internacionales de resultados? ¿Cómo están viendo el tema? ¿Se han enterado de algo? ¿Cómo ven la negociación? Yo puedo participar también y puedo contarles un poquito lo que hemos visto desde donde estamos parados nosotros. Em, Lo que hemos visto es que el artículo 6.2 es un poco más flexible en el que permite que proyectos que estén registrados en mercados voluntarios, al ser aprobados por sus países, puedan ser descontados de sus NDC, de sus propios compromisos, para poder ser usados por otro país, ¿no? Ese es como el concepto básico del 6.2. Se han emitido algunas cartas de autorización en la que el gobierno, la entidad que sea responsable por la ejecución del Acuerdo de París, dicen, bueno, este proyecto nosotros nos comprometemos a descontar estas emisiones de este proyecto en particular y dejarlas disponibles para que alguien más las use para sus propios compromisos. Entonces, está eso. Realmente dentro del mercado voluntario, yo no he visto por lo menos hemos visto estas cartas de autorización, pero no hemos visto todavía que de repente haya la confianza necesaria para usarlas, ¿no? O sea, requieres un acuerdo bilateral, entonces, aunque tengas un país, Uganda es el que hemos visto que ha emitido estas cartas, Uganda por lo menos no tiene un acuerdo bilateral con nadie todavía en el que ellos puedan agarrar y usar este crédito. Por otro lado, se pudiese usar para Corsia, pero Corsia todavía no ha sido aprobado en los dos registros que hemos visto que han emitido estas cartas. Entonces está como medio trancado el juego un poquito, pero este instrumento está y creo que simplemente
falta un poquito más de claridad antes de poder usarlo. Sí, totalmente de acuerdo, María. Yo creo que el reto iba a ser también cómo cada país decide sus reglas internas de qué tipo de actividades sí cumplen con los NDCs, cuáles no. El tema del doble conteo ahí de la contabilidad va a ser algo que sin duda Sara, todos los registros van a estar viendo cómo hacerle, ¿no? Va a ser un reto muy interesante. Nos quedan 3 minutos. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta para nuestros panelistas. Si quiere levantar la mano. Y si no, pues podemos ir viendo si cerramos. Nelson, no sé si en lo que hacen alguna pregunta, te perdimos el último minutito que estabas comentando. No sé si quieras terminar para... Sí, mil disculpas, parece alguna falla técnica que las que a veces acontecen, ¿no? Pero sí, era básicamente comentar que en el contexto más amplio de descarbonización de sectores y de justamente el segmento de pymes, tenemos este programa que utiliza instituciones financieras locales y les transfiere conocimiento y herramientas para poder financiar proyectos de cambio de uso de suelos y de energía, ¿no? Y que, bueno, básicamente, si bien es un proyecto financiado con el GCF y en un primer momento seguramente no son créditos, o digamos, no son proyectos que se van a convertir al mercado voluntario o van a poder comercializar créditos al mercado voluntario, quizás sea más adelante, entiendo que hay un periodo, digamos, que establece el GCF para que eso se pueda hacer, pero, digamos, en un contexto más amplio de descarbonización, es un mecanismo con el cual los bancos de desarrollo pueden alentar, digamos, el financiamiento de proyectos, ¿no? Ahí hay un componente muy importante de conocimiento, de manejo, digamos, de tipología de proyectos, ¿no? Que normalmente la banca comercial en su business as usual no lo tiene, ¿no? Entonces, con estos programas, además de poner a disposición el financiamiento, gracias al cofinanciamiento de CAF y GCF, también se brinda un conocimiento que le permita al sector financiero, pero también a las pymes poder formular proyectos, ¿no? Porque es decir, pensar que pues las pymes pueden formular proyectos de energía o de uso de suelo que aseguren que van a reducir emisiones con temas de metodología que para ellas puedan ser muy complejos, es algo que se busca facilitar, ¿no? Con este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Y pues creo que estamos justo a la hora. Quisiera yo agradecerles muchísimo a nuestros coorganizadores, CAF, Viridios, EcoRegistry, New Ventures, México CO2. En nombre de Canopia, les agradecemos muchísimo el apoyo. Muchas gracias, Arnoldo, por estar con nosotros el día de hoy. Y también pues, los invitamos mucho. Este es el primero de varios webinars que vamos a hacer. De hecho, con todas estas preguntas van saliendo más ideas para seguir discutiendo de otros temas. Va a estar, creo que, bastante movido el año 2024. El siguiente taller que tenemos es sobre beneficios y desafíos para comprobar calidad e integridad en proyectos de carbono en América Latina. Va a ser a mediados de junio. Va a haber otro sobre liquidez de mercados voluntarios de carbono también en el contexto latinoamericano y la innovación en el financiamiento de proyectos de carbono, que pues es algo que cada vez es más relevante para detonar el que existan más proyectos que sean viables, que va a ser la tercera semana de junio. Y hay otro más que vamos a hablar también de precios, que vamos, obviamente va a estar de nuevo el equipo de Viridios con nosotros para hablar de este tema que no es menor y es muy complejo. Y bueno, y ya tenemos una nueva idea de un nuevo webinar quinto después que salió justamente platicando con todos los panelistas. Entonces, vamos a seguir. Los invito a que nos sigan en redes. Podemos compartir, alguien preguntó, claro que podemos compartir los datos de contacto de todos los panelistas para que estén en contacto. Y pues muchísimas gracias, Sara, María, Arnoldo, Nelson, por estar el día de hoy con nosotros y buen día a todos, a todas. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.